Bueno, entonces, cuando nosotros hablamos de hematología, siempre tengan en cuenta que nosotros tenemos con todas las especies un proceso evolutivo donde venimos del mismo organismo y ha tenido unos procesos de especiación y ha ido separándonos a nivel de cambios genéticos y evolutivos debido a la adaptación ambiental. Entonces ustedes van a encontrar que ciertos grupos taxonómicos, como por ejemplo, si hablamos de mamíferos, vamos a encontrar unas características celulares similares. Tenemos otro grupo, que son las aves, otros los reptiles, otros los anfibios, y cuando nosotros empezamos a mirar la hematología de estos individuos por grupo taxonómico, vamos a encontrar similitudes, pero hay diferencias entre ellos. ¿Listo? Pasó, llegó otro estudiante. Entonces, ¿qué es importante para nosotros? Tener muy claro lo siguiente. Las especies de mamíferos todos tienen las células, los eritrocitos anucleados y en su mayoría son esféricos, excepto los camélidos que son elípticos. Mientras que aves, peces, reptiles y anfibios, las células rojas o los eritrocitos son nucleados y ovoides, ovalados. Entonces, eso nos ayuda a nosotros a identificar un poquito más las especies o los grupos taxonómicos cuando estamos trabajando al microscopio. Si ya nos fuéramos a trabajar con insectos, ya los grupos celulares cambian. Ya hablamos de hemolinfa, no hablamos de sangre. ¿Por qué? Porque su evolución los ha llevado a ese tipo de combinaciones líquidas, no tan específicas como si pasan las demás especies. Y si hablamos nosotros de crustáceos, vamos otra vez a ver los procesos de hemolinfa. Entonces, eso es importante, de pronto no para todos, pero para los que probablemente trabajen silvestres o especies no convencionales como mascota, van a encontrar que es importante también aprender a diferenciarlas. Cuando nosotros hacemos obtención de muestra, pues principalmente todos estamos familiarizados con la obtención de sangre a través de la venopunción para hacer un hemograma que consta de un eritrograma, leucograma y trombograma, las 3 líneas celulares que evaluamos. Pero también cuando hablamos de hematología tomamos muestras para hacer hemostasia o pruebas de coagulación, pruebas de compatibilidad sanguínea para hacer transfusiones, pero también hacemos evaluación de médula ósea. Ustedes van a ver que durante toda el módulo yo les voy a contar que es muy poco lo que uno necesita hacer médula ósea si sabe hacer un buen diagnóstico y una buena correlación clínica y obviamente tiene un buen examen clínico. Los resultados de un hemograma, de unas pruebas de coagulación o de hemostasia, de compatibilidad o de problemas autoinmunes son suficientes a veces para los diagnósticos. Ir a médula ósea es cuando realmente ya hemos agotado las demás opciones diagnósticas. ¿Por qué? Porque es un método invasivo, porque requiere un animal anestesiado, porque requiere experticia en la toma de muestras y obviamente en hacer la muestra y enviarla al laboratorio. En cuanto a actividades del módulo, les dije, vamos a tener evaluaciones, lecturas, ustedes van a hacer su autoformación y como ya les envié por el WhatsApp, por el mensaje, el número de mi WhatsApp para que me escriban. Ya se los comuniqué, yo trabajo en otro lugar en la mañana, sé que todos tienen a destiempo sus trabajos, no estamos sincronizados, pero contesto más rápido por el WhatsApp que por el correo institucional. Entonces, si necesitan algo urgente, algo importante, por este medio podemos trabajar. ¿Preguntas Creo hasta, señor? ¿dónde está? Que no lo veo. Anótenlo rápido. ¿Ya? Eso, díctalo. 310 Sí. 628 Sí. 6045. Si tienen Listo, igual lo patología, el, ahí trabajamos todos. el grupo. Listo. Hagan un grupo y trabajamos todos. Bueno, cuando nosotros vamos a hacer toma de muestras, pilas con la protección personal. Los elementos de protección personal son importantes y como todos buenos veterinarios somos fresquísimos y no los usamos. Es importante.
Creo que la pandemia les enseñó un poquito más de uso de elementos de protección personal, pero no lo olviden. Recuerden que trabajamos con animales y podemos adquirir una zoonosis. Y pues ninguno quiere tener una zoonosis ni lidiar con una zoonosis porque recuerden que muy pocas zoonosis tienen cura. Entonces, ojo con todos los mecanismos de protección de cara, ojos, mucosas, piel y viceversa. No vamos a contaminar los animales de patologías que también nosotros podemos transmitir. Entonces, así como tenemos elementos de protección para la cabeza, también lo tenemos para el tronco, para las piernas, para las manos y los pies. Hagamos uso de ellos. Y también hagamos uso de los elementos de contención animal. No nos confiemos en todas las veces que no, el gato es tranquilo. Ustedes yo creo que han lidiado los típicos gatos o perros que el dueño dice, ay, son muy tranquilos y terminan siendo unos demonios en el consultorio. Entonces tampoco se confíen, un buen acercamiento, lectura del paciente, pero tenemos que tener en cuenta que el animal tiene que manejarse de todos modos con la mayor tranquilidad, pero con desconfianza porque tenemos que cuidar nuestras manos. Y estos guantes de acero que casi nunca los usamos nosotros en nuestra práctica normal, pero sí se utilizan muchísimo cuando hacemos patologías, necropsias y también pues aquellas personas que trabajan en plantas de beneficio donde se hace desposte de piezas. Que es importante, por favor, úsenlos. De verdad que no hay cosa más maluca que encontrarse un colega con una zoonosis por descuido. También, pues el buen uso de los contenedores para descarte de material biológico, ya sea corto, punzante, tejidos, material untado con sangre y obviamente pues el material que no está con sangre, como por ejemplo los empaques plásticos de papel en las canecas de reciclaje, porque si hacemos una evaluación de cuánto material sale con potencial de reciclaje de una clínica, también es bastante. Entonces, ustedes saben que ahorita estamos en el tema de disminuir la producción de desechos no reutilizables, entonces, pues, un buen manejo de los residuos también es importante. Si tienen preguntas, interrúmpanme sin pena. ¿Listo? Que a mí no me gusta trabajar así sola. También tenemos que hacer uso de medicamentos de contención. No todos los animales se dejan manejar de forma manual o vienen con patologías que requieren tranquilización. ¿Por qué? Porque son animales que tienen politraumatismos, vienen con mucho dolor, no hay que tocarlos, no se quieren dejar tocar, entonces tampoco los pongan a sufrir. Si es necesario hacer una tranquilización o anestesia al paciente, segura, anestesia equilibrada, con los medicamentos acordes al tipo de asa del paciente, asuman o traigan el anestesiólogo y háganlo juntos, porque hay pacientes que realmente lo necesitan. Hay pacientes que vienen en condiciones que amerita ya empezar un proceso de control del dolor y tranquilización porque su traumatismo o su causa de venir al veterinario lo requiere. Entonces, por favor, no lo tomen a mal, pero sí apóyense con los anestesiólogos porque hay momentos en los que uno sí los necesita. ¿Listo? Y obviamente, si vamos a tomar muestras de médula ósea, que es lo que les comentaba, donde tenemos que tener ya anestesiado el paciente, pues hacerlo con el material indicado. Estas son las agujas para hacer toma de muestra. Ustedes saben que hay que hacer el paso por piel, músculos, llegar a hueso, puntos específicos, trocarizar y llegar a la médula. ¿Se necesitan agujas especiales? Sí. Ahí ya venden el kit completo para hacer toma, pero ojo que esos kits son de manejo humano. Nosotros en veterinaria a veces necesitamos agujas bastante largas, dependiendo del paciente, dependiendo la raza. Entonces también tengo que ser muy consecuente en utilizar el material adecuado. No va a poner agujas cortas en animales grandes donde no alcance a llegar al hueso y lo que haga es traumatizar al paciente. Y ustedes van a encontrar material desechable y material reutilizable. Ojo con el reutilizable porque tiene que quedar muy bien lavado. En estas agujas dentro de los tubos de la aguja, perdón, en la cavidad de la aguja, puede quedar residuos de médula ósea y si no es bien lavado y bien esterilizado, al siguiente paciente le toca una mezcla y hasta costras. Entonces, preferiblemente material desechable, si no nos da el medio, bien lavado y bien esterilizado. No queremos una miositis.
Adicional a esto, ¿qué necesitamos? Los tubos adecuados. Tubos con anticoagulante, por favor, no me tomen muestras de médula ósea cuando salgan en volumen líquido y pónganlo en tubo rojo porque se coagula y no hicieron nada. Perdieron todo y qué vergüenza. Entonces, por favor, utilizamos tubos. Tubo lila, tubo verde. Ahorita vamos a ver qué anticoagulante tiene cada uno. Vamos a tener láminas, laminillas, capilares, jeringas, plastilina, todo el material ténganlo listo porque muchas veces no se obtiene tanto volumen como uno quisiera o se obtiene más del que uno esperaba. Entonces estén preparados para cualquier situación en su toma de muestra. Siempre, por favor, lean la técnica antes de, y un consejo que les doy si están en clínica, si no tienen la experticia para la toma de una muestra de médula ósea, utilicen los cadáveres. Ustedes saben que nosotros todos hemos aprendido con cadáveres, entonces en este punto es bueno que también lo hagan antes de entregar el paciente. Si se puede trabajar, trabájenlo sin que haya una afectación que vea el propietario o si van los animales directamente a funeraria veterinaria o a descarte de cuerpo, úsenlos. Si el propietario se lleva el animal, no los van a trabajar, ¿no? Pero sí hagan uso de los cadáveres de piezas de colección para aprender a hacer la toma de la muestra, sobre todo por la presión que tenga que hacer sobre el hueso, aprender que es duro, que se demoró uno en pasar, en ubicar anatómicamente las zonas donde tomar la muestra. Hoy en día ustedes se pueden ayudar muchísimo con la ecografía, pues en la época que yo aprendí era palpación y ojo y calcule bien. Entonces usen las herramientas, ¿listo? Siempre recuerden que la toma de médula ósea tiene que llevar el rigor aséptico que una cirugía. Ustedes van a entrar al hueso, van a hacer una extracción de una muestra y pueden generar una infección. Y nadie quiere una infección en médula. Entonces, rigor quirúrgico, depilamos, desinfectamos, trocarizan, bueno, como embrocan y demás. Animal, ojalá con todo el soporte, con la ayuda del anestesiólogo o de una persona que les ayude con el paciente y si están solos, pues una buena anestesia balanceada. Ubicar anatómicamente la porción, hacer una incisión con el bisturí, ingresar, ubicar bien la aguja y después obtener la muestra. Ustedes ahí en su plataforma, en el módulo encuentran los artículos. Aquí tenemos, miren, cómo ingresan dependiendo del hueso que vayan a trabajar. Por favor, tengan en cuenta pues el tamaño del animal. Un animal pequeño pues toca hacer uso de los huesos largos y un animal grande podemos hacer uso de los huesos planos. Pero sí, por favor, tengan en cuenta dónde van a ingresar. Si hablamos de mascotas pequeñas, porque si hablamos ya de animales grandes, pues obviamente la capa muscular no me lo va a permitir. Y las zonas más fáciles de obtener muestra, pues es en el esternón. ¿Listo? Es la más fácil y a veces hasta la más segura, siempre y cuando pues uno anestesie el caballo, ¿no? No van a tranquilizan el caballo y colocan anestesia local. No lo van a hacer a sangre fría porque créame que el caballo les puede pegar un poquito duro. Por otra parte, longitud de las agujas, ¿no? Ya vimos que para animales pequeños pues uso agujas para esas especies y para grandes pues tengo que obtener más porque si me voy a trabajar en la grupa del animal, pues obviamente la capa muscular es tan amplia que no me va a permitir llegar con agujas pequeñas. ¿Listo? También lo podemos hacer de las costillas. Y nuevamente, ¿cuáles voy a tomar? Aquí las imágenes les muestran a ustedes cuáles son las zonas costales que se deben trabajar y de cuál a cuál costilla. Entonces, en los equinos de la octava a la 18 y en los bovinos de la octava a la 11, tercio, dorsal, y allí trabajamos. ¿Por qué? Pues como lo observan acá en el corte, si se dan cuenta, aquí tenemos toda la médula, pero si nos vamos a la parte ventral de la costilla, pues vamos a encontrar un hueso sólido. En pequeños animales no usamos las costillas de forma rutinaria.
Para eso hay asequibilidad de otras zonas. En los grandes sí, por manejo. ¿Listo? También se pueden hacer biopsias de médula ósea. Nuevamente, si voy a hacer una biopsia de médula ósea, tengo que mirar en qué situación lo hago y si amerita. Si no hay otra prueba diagnóstica que me pueda ayudar. Porque hacer una biopsia de hueso o de médula ósea pues requiere un proceso quirúrgico mayor. Y pues en algunas ocasiones no justifica porque ya un aspirado de médula ósea fue suficiente para el diagnóstico. De todas formas, pues la toma de la muestra se hace el ingreso al hueso, eso ya lo hace el cirujano y él toma la muestra. Ya nosotros ahí no tenemos que ingresar porque ya esto requiere una técnica quirúrgica. Es una biopsia completamente. ¿Listo? Una vez ustedes toman la muestra, viene lo más importante, hacer un buen frotis. Nada hacen ustedes tomando bien la muestra para que después el frotis quede mal hecho. Los frotis son delgados, igual en la parte práctica de nuestro módulo, cuando nos veamos al final del semestre, vamos a hacer frotis, los que no saben, los que saben refuerzan conocimiento. Por YouTube van a encontrar diferentes técnicas, pero por favor no maltraten la muestra y hagan frotis que se dejen leer. Estos frotis así de gruesos no se pueden leer y lo vamos a ver al microscopio en la práctica. Todas las células quedan sobrepuestas y no se puede hacer una caracterización adecuada de la médula ósea. Y otra cosa que les recomiendo, si quieren aprender a hacer médula ósea, tienen que tomar las muestras y hacerse un entrenamiento largo. Uno no aprende a leer médula ósea en un mes. Se aprende mucho tiempo porque las células hay que evaluarlas en sus cambios. Realmente es casi lo que uno último aprende porque ya requiere mucha experticia en diferenciación celular, pero es importante que por lo menos desde el punto de vista de ustedes aprendan a tomar la muestra y enviarla al laboratorio. Entonces acá observamos cómo se pueden hacer unas gotas y unos extendidos, ya sea con el borde de la lámina o sobreponiendo las láminas como lo observamos acá, como lo más grande. Miren, acá se pone la muestra y se sobrepone. Entonces, este es importante. ¿Por qué? Porque hago la muestra más delgada y la puede trabajar el patólogo. Mírenlas cómo quedan de delgaditas. Si yo las pongo muy gruesas, pues no hice nada y el patólogo no lee nada y pues se perdió todo el trabajo, la plata, la muestra y seguimos igual que como no se hubiera hecho nada. ¿Listo? Aquí las tiene, por ejemplo. Esto es una muestra buena. Esta no es tan buena. Yo leería prácticamente solo en estos bordes, porque hasta tiene coágulos. Y pues estas son impresiones que también nos sirven. Recuerden que la mejor muestra no es la más gruesa, porque es la que menos nos va a dejar leer. ¿Listo? Pero sí, por favor, si tengo mucha muestra, pues hago extendidos, varios. Allá en la clase práctica les voy a enseñar cómo de una muestra grande yo puedo hacer varias láminas sin dañar mi muestra. Pero el éxito de esto es una buena muestra enviada al laboratorio. Y si yo la puedo fijar mejor, es más, ya con este colorante de Diffquif o Emacolor, que son fácil pasadas, se puede hacer en cualquier lado, pues ustedes van ganando tiempo. ¿Mm? ¿Preguntas hasta ahí de médula ósea? Doctora, ¿puede devolver la imagen anterior que no alcancé a acabar de leer? ¿Esta? Esa, gracias. Bueno. Doctora, ¿qué tinciones son las que nombraste? Por lo general nosotros hacemos algo que se llama Emacolor o Diffquik, cuando se va a hacer solamente la lectura celular. Ya si vas a buscar hemosiderinas o pigmentos diferentes o algunos metales pesados o unos depósitos de proteína, ya el patólogo hace otras. Pero lo de rutina que hacemos nosotros es simplemente celular y trabajamos para mí el Diffquik, que es mejor. También pueden hacer el RIDE. ¿Cuál es el pero del RIDE? Que deja precipitado. Entonces tienen que filtrarlo antes de trabajarlo, porque pues esos precipitados pueden generar artefactos. ¿Cómo se filtran, Doc?
¿Listo? ¿Puedo pasar? Bueno, en cuanto a colecta de muestra de sangre, nosotros vamos a tener una diversidad de materiales. ¿Qué me interesa a mí muchísimo? Que ustedes aprendan a manejar los calibres de las agujas, ¿cierto? Nosotros podemos hacer un análisis de cuál es el diámetro de la célula más grande que tiene el animal, un eosinófilo, un basófilo, un monocito, que son como los más grandecitos, y mirar hasta qué punto utilizo yo los diámetros pequeños. Recuerden que aquí la misma aguja les puede embolizar la sangre. Entonces, tengo que ubicarme cuál es el calibre según la especie. Entonces, yo puedo trabajar agujas de calibre 20, 19, 18 para grandes animales y ya para mascotas trabajo 21, 22, 23. Cuando ya estamos trabajando animales muy pequeños, podemos trabajar más o menos hasta el 26, 27. De ahí para abajo ya corro el riesgo de embolizar la sangre y más si le coloco mucho vacío a la toma de la muestra. Personalmente no soy amiga de usar las jeringas. Yo prefiero los Vacutainer, las agujas Vacutainer y los tubos Vacutainer directo, pero eso va en la experticia de cada uno. Recuerden que uno con los años adquiere ciertas destrezas y pues por más que yo les diga, en mi caso prefiero aguja con tubo Vacutainer, ustedes me dirán, yo prefiero la aguja pero con jeringa, no hay problema. Otra cosa que hablamos nosotros de las jeringas que casi nunca les comentan a ustedes es trabajar jeringas sin émbolos de caucho, más cuando ustedes van a pedir un análisis morfológico celular. Los tapones de caucho son citotóxicos. Entonces, pues, ¿son más baratos? Sí, una jeringa con tapón de caucho es baratísima, pero el problema es que me va a alterar la morfología y más cuando yo necesito análisis morfológico celular. Ya sea que la van a utilizar para médula ósea o para sangre, tengan cuidado porque por experiencia se los digo, no es lo mismo cuando le mandan a uno la muestra tomada con estas jeringas que no tienen émbolo de caucho a las que tienen émbolo de caucho. Y si de pronto por alguna razón ustedes van a usar las jeringas para trabajar semen o óvulos para hacer transferencias y eso, menos utilizar las de caucho, las de émbolos de caucho. Entonces, tengan en cuenta la citotoxicidad de algunos materiales. Y obviamente no se reciclan, desechables y a la basura. ¿Listo? Tenemos variedad de materiales. Doc, claro. Señora. Doc, qué pena una pregunta. ¿Y el obtener la muestra mediante catéter? ¿Por goteo? Sí, señora. Y tú colocas el catéter y obtienes la muestra por goteo de catéter. Ahí lo único es que hagas un goteo rápido para que la muestra no se les coagule el catéter, ¿no? Y recuerden que Sí, claro, sí, señora. en tiempo de sangrado se forman microcoágulos que me tapan el equipo de hematología y al final no les puedo hacer un recuento real de las plaquetas. Entonces, esos tiempos de toma de muestra por goteo que sean rápidos. ¿Listo? Vale, sí, señora, gracias. En agujas, miren, colores, tamaños, hipodérmicas, Vacutainer. Estas agujas me gustan mucho, pero se encarta uno cuando los pacientes son chiquitos. Las agujas de seguridad Vacutainer, ¿por qué? Porque ustedes las desenfundan como lo ven acá abajo y las utilizan y las enfundan, entonces la posibilidad de picarse es nula. ¿Cuál es el problema? Que a veces esto estorba con el paciente. Aunque si uno sabe trabajar, pone el dedito gordo acá y se sujeta de ellas. Pero, como les digo, por favor, ustedes tienen su técnica con su experiencia, prueben las dos opciones, la aguja y la jeringa, la aguja y el Vacutainer, y háganlo como mejor se sientan. Esto no es, háganlo como yo lo mando. No, no porque no todos tenemos las mismas capacidades ni competencias, pero yo como veterinario voy mejorando cada día mi técnica. Tenemos, por ejemplo, los agujas engastadas en mariposas, que también son muy útiles y ustedes lo van a ver que hoy en día en la práctica médica de Norteamérica y de Europa las utilizan. Yo tengo mi pero porque es que en pacientes muy pequeños se me queda toda la muestra en la manguera. Pero también es útil cuando el personaje pues es un poquito indómito y el que lo sujeta pues se cuida, pero el que está tomando la muestra queda expuesto. Entonces también ayuda.
pero pues lo mismo, ¿no? Miro costo-beneficio porque son costosas. Y segundo, pues que la muestra no se les quede en la aguja, perdón, en la manguera. Y pues esto ya lo conocemos, ¿no? Es importante que ustedes se familiaricen con esto. Yo por lo general molesto mucho a mis estudiantes y les digo, imprímanse esa diapositiva y a color y ténganla en el consultorio. Por lo general se les olvida qué tiene cada tubo y cuáles son las convenciones. ¿Listo? Entonces nosotros ponemos tener desde tubos sin aditivos, con una tapa blanca, sin anticoagulantes, sin aditivos, sin nada, que se utilizan para algunos líquidos. Ojo, este tubo deja coagular las muestras. Entonces, si yo voy a utilizar muestras que tengan que coagularse, no tengo lío. Son tubos que casi nosotros no utilizamos por eso, porque sirven para confundirse. Pero sí en algunos casos, por ejemplo, de pruebas toxicológicas, son mejores porque algunos aditivos interfieren con las pruebas de toxicología. Estos tubos se utilizan muchísimo cuando uno hace, ¿cómo es que se llama esto? Forense, medicina veterinaria forense. Sobre todo cuando sospecha de problemas de intoxicaciones en los animales. Ahí las utiliza uno mucho. Estos tubos que son tapa azul tienen citrato de sodio. ¿En qué se diferencia que tengan el halo negro o amarillo? ¿Se imaginan algo o no? Cuando tienen ese halo amarillo o esa tapa amarilla ahí en la parte superior, significa que tienen gel. Este gel es buenísimo cuando uno quiere separar el paquete de coagulación que tiene las células con el plasma. No todas las pruebas se pueden utilizar con gel porque a veces necesito es el paquete celular, entonces pues no lo voy a usar porque ¿cómo lo saco después del gel? Eso es importante. Estas tapas azules, los tubos tapa azul tienen citrato de sodio. Y acuérdense que el citrato de sodio por lo general lo utilizamos siempre para hacer pruebas de coagulación. ¿Listo? Doctora, me repite lo del gel, por favor. Estos tubos que tienen estos halos amarillos, ¿cierto? Les indica que el tubo tiene gel. Este gel, ¿qué hace? Tiene una densidad que se ubica entre el paquete celular y el plasma. Súper útil cuando uno necesita el plasma porque lo puede sacar sin necesidad de colocar paquete celular. ¿Por qué se los digo? Porque a veces les pasa, ay, sepárame el plasma para mandar a analizar y cuando menos piensan, llevan paquete celular, hemolizan la muestra y no sirvió de nada. Entonces, esto es súper útil para uno, sobre todo cuando trabaja en campo o está lejos. Después miraremos cositas manitas, tips que dicen ahora, que les van a servir muchísimo, sobre todo cuando uno está lejos. Pero para eso sirve el gel, para separar plasma de paquete celular. Ahora bien, si su interés por alguna prueba X o Y es el paquete celular, olvídese de utilizar estos tubos con gel porque no va a tener nunca acceso al paquete celular. ¿Listo? Listo, gracias. Bueno, vamos con el tubo rojo. Estos tubos rojos, a pesar de que nosotros decimos son secos, no son tubos secos, ellos tienen un activador del coágulo. ¿Qué les recomiendo siempre? Cuando tomen la muestra, hagan una mezcla de al menos 5 veces, suavecito, no lo cojan como una maraca. Invierto, paro y así 5 veces. ¿Por qué? Porque todo el tubo viene con activador de gel en las paredes, entonces terminan ustedes de hacer esas 5 inversiones y ponen su tubito en la gradilla y rápido coagula. Recuerden que en que más se demore en coagular, probablemente va a tener alteraciones porque el metabolismo celular continúe. Por ejemplo, si yo quisiera medir una glucosa, perdieron. Porque si se demora en coagular, se demora en separar, ya los eritrocitos acabaron con una buena parte de la glucosa. Y es más, yo siempre recomiendo a mis colegas, la glucosa se mide in situ con un glucómetro
porque si usted lo manda al laboratorio, de aquí a que llegue la muestra al laboratorio, ya los glóbulos rojos se le consumieron la glucosa. Y lo que yo mido en el laboratorio, a menos de que en la clínica tengan el laboratorio, pues no va a ser real. O sea, yo no les voy a mentir acá y sí les voy a dar recomendaciones. Para mí, en una clínica que no tenga laboratorio, lo mejor que es, mida la glucosa. Y es más, así tengan laboratorio, es mejor que midan la glucosa. Eso es un tiempo real. ¿Por qué? Porque puede haber una variación de 5 unidades, 10 unidades, y eso puede ser representativo según la patología que usted esté trabajando. Entonces, es importante eso. Ahora bien, ¿qué pruebas hago yo con los sueros? Porque esto lo que hace es después de centrifugar, me separa el suero de la sangre, del paquete celular y del componente de coagulación. Yo puedo hacer pruebas bioquímicas, electrolitos, hormonas, enzimas, algo importantísimo, el conteo de medicamentos, sobre todo los que trabajan fenobarbital. Es importante que lo revisen y también con el laboratorio. ¿Por qué? Porque hay laboratorios que trabajan kit que se pueden manejar con suero, con gel activador, y hay otros que lo manejan con plasma obtenido por heparina. Sobre todo este equipo de IDEX, si lo tienen por ahí alguno en la clínica donde trabaje, el equipo de IDEX trabaja muestras de sangre con, muestras de plasma con heparina, sobre todo heparina de litio. No van a usar heparina sódica porque si no el sodio no lo van a poder medir. Entonces, volvemos. Tubo verde, heparina de litio y heparina de litio con gel separador. Vamos a tener las dos opciones. ¿Listo? ¿Qué es importante? Lo mismo. Depende la técnica que usted vaya a mandar a hacer. O envía el plasma o envía el suero. A veces el mismo laboratorio le dice a usted, le entrega, mira, esta muestra se puede con plasma o con suero heparinizado, o solo plasma o solo suero heparinizado. Eso lo decide a veces el laboratorio que trabaja. Se me olvidó decirles una variante acá importante. Vamos a hacer una rayita. Y es que a veces este tubo no aparece en los portafolios de ventas, pero sí aparece este, que es el amarillo. Es el mismo tubo. Estos dos son el mismo tubo. Un tubo con activador de coagulación y gel separador. Entonces tengan en cuenta que estos dos tubos son similares. Lo único que a veces cambia es el activador de coagulación, pero la función es la misma. ¿Preguntas hasta ahí o vamos bien? Doctora, una pregunta. ¿En qué casos se podría utilizar solamente el tubo rojo y no el tubo verde con heparina? Por lo general, nosotros la heparina de litio la manejamos para pruebas específicas. ¿Por qué? Porque el gel activador me puede alterar el funcionamiento de la prueba. Es decir, algunas enzimas, sobre todo cuando yo trabajo en pruebas enzimáticas, una LT, una ST, pero si yo me voy más específico, una DHL, y depende del equipo que yo trabaje, la voy a necesitar. Cuando ustedes vean su clase de bioquímica, van a ver los insertos de las pruebas bioquímicas y lean allí siempre muestras, suero, sangre, heparina. Por ejemplo, yo les decía, las clínicas que manejan los equipos IDEX, ellas siempre solicitan plasma de heparina de litio. ¿Por qué? Porque ellos ya tienen estandarizado que para sus pruebas no hay interferencia, mientras que el gel activador del coágulo sí les hace interferencia. Entonces, ahí tiene más que ver la técnica de medición que el mismo analito que usted desea evaluar. ¿Listo? Gracias, doctor. Entonces, ahí sí lo que tienes que mirar siempre, siempre, antes de ustedes, bueno, ya que ustedes se metieron en laboratorio, ¿no? Porque cuando uno está en clínica, uno les dice, tapa verde, y se los aprenden, eso es lo bonito, se los aprenden. Pero ya cuando estamos en laboratorio clínico, nosotros tenemos que evaluar cuál es el kit que voy a usar para medir el analito y cuál es el tipo de muestra que me sirve. ¿Listo? ¿Por qué se los digo? Porque hay pruebas de química que solo se puede trabajar suero
y hay otras que solo se puede trabajar heparina de litio, pero es el test como tal. O sea, no les puedo decir, ay, sí, utilicen esto porque eso varía dependiendo casa comercial. Ahí es lo que ustedes estandaricen. ¿Listo? ¿Preguntas? Bueno. En cuanto al tubo tapalila, lo mismo. Si voy a hacer hemograma, si voy a hacer hematocrito, recuentos celulares y todo eso, por favor, el que no tiene gel, porque acuérdense que trabajamos la sangre completa. Pero si yo voy a hacer biología molecular, a veces sí lo utilizo. Nuevamente, separo los dos componentes y al final lo que se hace es la ruptura del tubo para obtener el paquete celular. Esos son tubos a veces específicos donde uno hace clic y los rompe y obtiene su paquete celular. ¿Por qué es importante utilizar sangre entera cuando yo hago biología molecular? Porque obviamente o voy a buscar genes del animal o genes del microorganismo y necesito obviamente las células. Pero si yo estoy buscando un microorganismo extracelular, ojo, no vayan a utilizar el gel el tubo con gel, porque probablemente se le va a mezclar el microorganismo que puede ser un trypanosoma, una filaria o una babesia extracelular con el gel y no lo encuentren. Y no quiere decir que el paciente no esté, es porque se les mezcló, porque la fase donde está el parásito es la misma fase donde está el gel. Entonces, cuidado con eso. Por lo general, ustedes se van a dar cuenta que los laboratorios de biología molecular les van a decir tubo con EDTA, punto. Los utilizamos con el gel cuando estamos haciendo más que todo investigación por manipulación de la muestra. ¿Listo? ¿Vamos ahí o no vamos? Vamos, viendo. señora. Listo. Sí, El último, señora. que es muy nuevo para todos ustedes, es el tubo tapagris. El tubo tapagris tiene un inhibidor de la glicólisis. ¿Qué quiere decir? Que no me va a dejar utilizar glucosa y tampoco me va a formar más lactato en el caso de anaerobiosis. Este tubo es perfecto ahí sí para medir glucosa o lactato. ¿Listo? Es el preciso. ¿Cuál es el problema? Que no los encontramos disponibles en tamaños para animales pequeñitos o que realmente son muy costosos para la clínica. Y lo que les acabo de decir, si me preguntan a mí in situ en la clínica, en el paciente que tengo en camilla o en mesa, yo prefiero que usen un glucómetro o un lactómetro. Punto. Para de contar. Yo necesito lo que tiene ahí el paciente y no dentro de, por ejemplo, con el lactato, sí, es que el paciente ya me entró en una acidosis metabólica, el paciente me está haciendo ya una glicólisis anaerobia, se me va a morir, yo tengo que entrar a cambiar líquidos, tengo que alcalinizar este paciente. Bueno, ustedes ya saben todo lo que implica una acidosis metabólica, entonces las enzimas no funcionan, el metabolismo celular, bla, bla, bla. Entonces, ojo, porque yo también tengo que saber cuándo utilizo los tubos y mando la prueba para el laboratorio y cuándo hago mediciones in situ. Sobre todo, si ustedes trabajan consultorio y tienen urgencia o trabajan en una clínica donde manejen urgencias, pues esto pasa a un segundo plano. Aquí es el lactómetro y el glucómetro. ¿Listo? Ok, prueba Doc, de- una pregunta. Doc, sí, eso. Doc, A ver. Sí. los tubos grises como tal traen una fecha como de vencimiento. Después de que pase esa fecha, no se pueden usar. ¿No es recomendado usarlos? ¿La verdad o la práctica? La No, verdad. la verdad. No sé. A ver, ustedes saben que por requisito todo tiene que tener una fecha de vencimiento. ¿Por qué? Porque cuando se hacen las pruebas de durabilidad o esas son eficacias o, bueno, de la función del tubo, ese es el menor, perdón, sí, el menor tiempo en el que se encuentra el primer defecto. ¿Cuál es el defecto en estos tubos? Que se pierde el vacío. Pero la mayoría de ustedes los destapan. Entonces, por ese lado no es. Por otro lado, ¿cuál es? Que sobre todo con los de citrato y los de fluoruro se deshidrate el anticoagulante. Los demás son secos y bueno, mentira, se le DTA también. Se deshidraten, queden cristalizados y les dañen las muestras. Entonces, no se los extengo a nadie en que quede grabado. Cuando los usen vencidos,
asegúrense que los anticoagulantes no estén cristalizados. Si están cristalizados, olvídenlo. Sobre todo el fluoruro y el citrato, no les va a servir para nada. El EDTA, ese es de cuidado porque algunas casas comerciales lo utilizan y ustedes lo van a ver en los tubos en goticas, microgoticas. Entonces ahí entra uno en la disyuntiva, pero el ideal es que no. Y una recomendación que yo siempre les hago, evalúen cuánto es la cantidad de muestras que ustedes envían al año, porque uno consigue estos tubos con fechas de vencimiento de 2 o 3 años. No se llenen de tubos. Eso es un negocio pésimo. Miren, por experiencia propia se los digo. Yo llego a todas estas berracas clínicas donde hay unos laboratorios, siempre encuentro tubos vencidos y uno pregunta por qué. Es que no gastaron los doctores. ¿Cuánto pediste? No, yo pedí 10 bandejas. 10 bandejas son 1000 tubos. Cuando usted hace 1000 cuadros hemáticos, 1000 cuadros hemáticos recibía yo cuando era trabajadora en la Universidad Nacional hace 12 años, que apenas estaban moviéndose los perros y los gatos en esa época. Pero 1000 cuadros hemáticos en una clínica todavía no. Entonces, ojo, yo trabajo pedido con sobre lo que se produce en 6 meses, en un año. No van a pedir para una década. ¿Listo? Y pues ese es el problema, que a veces llega uno y toca descartar, es un montón de dinero que se pierde. ¿Listo? ¿Quién más tenía preguntas? Ahí habían 2 más. Doc, en mi caso, en la clínica que trabajo, manejamos para la prueba de lactato el tubo tapa verde y para glucosa el morado. Pero lo que tú dices, o sea, tenemos es el lactómetro y el glucómetro. Pero tú puedes, sí, tienes que revisar bien porque el kit te debe decir cuál es el tubo para tomar la muestra, ¿no? Sí, sí, señora. Pues revisen bien eso porque a veces uno no mira con tubo para la muestra. Y es más, a veces solamente cuando ustedes hacen la punción del paciente con lo que queda en el capuchón de la aguja, con eso se hacen las 2 pruebas. Pero sí tienes que revisar muy bien cuál es el tipo de muestra, porque yo lactato siempre lo he trabajado en plasma con fluoruro. Pero sí, revísalo a ver cómo te lo pide la técnica, porque ahí quien prima es la técnica, según el equipo. ¿Listo? ¿Quién más? Por ahí había otra pregunta. Vale, sí, señora. Bueno, digamos. Ustedes conocen los microtubos, los minitubos. Entonces, vamos a encontrar, vamos a borrar esto de aquí. Cuando nosotros trabajamos los minitubos, nosotros tenemos estos bien pequeñitos. A ver, esto no quiere andar. Que son los minitubos. Ojo con estos tubos pequeños. Estos tubos pequeños tienen un pecado, y es que si yo no sé homogenizar la muestra, se me coagula. Por lo general, utilizamos más fácil estos, los microtimer. ¿Que hay que tener cuidado con los dos? Sí, que hay que homogenizar la muestra, como les digo, hay que invertir, pero no al estilo maraca, sino con cariñito, ¿no? 1, 2, 3, si tengo tiempo un poquito más, si no, no. Estos tubos sí requieren buena agitación, buena mezcla, pero pues no a lo maracas. ¿Por qué? Porque los que tengan anticoagulante, ya sea EDTA, citrato, heparina, inhibidores de la glucólisis, tienen ustedes que hacer buena homogenización o si no se les coagula, y eso se los digo por experiencia, tener que devolverle las muestras coaguladas a los colegas y ellos sufriendo para sacar medio centímetro. Ojo porque también hay unos tubos más pequeñitos que estos que se utilizan muchísimo en mascotas no convencionales pequeñitas, hámster, loritos, pajaritos, tortugas chiquiticas. Casi no los encuentro uno en el mercado fácil. Siempre termino trabajando con estos, entonces por favor ya saben, buena homogenización. Y aquí ustedes saben para qué se utilizan estos tubos
con paredes ámbar? Yo no sé. Y el resto, con confianza que aquí estamos para aprender. No, no, señora. No, ni idea. No es Lo que se la luz degrada directa. con confianza. No es para que no le dé la luz directa a la muestra. Sí, ¿cuál es el analito que se degrada con la luz? La Ya. bilirrubina. Sí, señora, las bilirrubinas. Esto es un error muy común en nuestra práctica. El paciente ictérico, ustedes mandan la muestra al laboratorio, bilirrubinas normales, pero está ictérico. Entonces mandan mal la muestra. Y si la muestra tiene que pasearse media ciudad, entonces ojo que las muestras que van para bilirrubina van en microtainer ámbar o si no, ustedes toman la muestrica y lo envuelven en papel aluminio. ¿Listo? ¿Por qué? Porque son sensibles a la luz y se degradan. Y ahí sí como el cuento, la ley de Murphy, se le degradan más rápido que si pusiera el animal al sol. Entonces, ojo con esa muestra de bilirrubinas porque es súper, súper delicada. Nosotros, por ejemplo, en la clínica utilizamos los tubos. Ya los médicos aprendieron que ese tubo era solo para bilirrubinas. Claro que sirve para todo, ¿no? Pero en especial lo usamos para bilirrubinas. Entonces, necesito bilirrubinas, tomen mi container ámbar. ¿Tienen muchos amigos? Sí. ¿Hay que controlarlos? Sí, porque se les vuelve el del bolsillo, pero es muy útil. Y tenemos los microtubos con jeringas. Estos son súper chéveres, pero todavía no se mueven mucho en Bogotá. Yo alguna vez los vi en Cali, pero aquí no. Y esto es muy chévere, ¿por qué? Porque ustedes se dan cuenta que está el tubo, está engastado a la jeringa, perdón, a la aguja, y pues lo único que tienen que hacer es jalar el émbolo y listo, se asegura y la muestra va para el laboratorio. ¿Qué es lo que sucede? Que pueden ser muy costosos, son importados y ustedes saben que al cambio del dólar todavía nuestro peso no da para tanto. Entonces, si los llegan a ver y tienen acceso a ellos, súper. Si no, lo único que les recomiendo es que miren costo-beneficio, ¿no? También hay que cotizar y revisar qué me sirve, no me sirve, porque bueno, yo utilizo una jeringa, una aguja y un tubo, y pues si ya tengo un elemento que los tiene los tres y me sale más económico, pues lo compro. Entonces, ojo que también esto es de costos, y también los hay de varios colores, pero en Colombia, en Cali, yo solo he visto rojos y lilas, no he visto más. ¿Preguntas? Bueno, también en las clínicas o en los laboratorios, pues tenemos nuestras láminas. Siempre acostúmbrense en clínica tener láminas, laminillas y capilares. Dentro de las recomendaciones que siempre hemos hecho en las clínicas, miren, una clínica que no tenga laboratorio, pero tiene que tener lo básico. Una microcentrífuga, así sea de las más viejas, para hacer hematocrito, un refractómetro para proteínas y para gravedad específica. Usted se ubica con un hematocrito y unas proteínas y por lo menos ya sabe por dónde arrancar con ese paciente. Si está deshidratado, si está anémico, toma decisiones mientras la muestra va hasta el laboratorio y vuelve el resultado. Entonces nosotros siempre recomendamos eso y con la orina lo mismo, usted le mide un pH y una gravedad específica y arranca con su paciente. Cuando vean ustedes equilibrio ácido-base y todo eso, se van a dar cuenta de la importancia del pH de la orina en un paciente si tiene un problema respiratorio, un problema digestivo o peor aún, un problema renal. Entonces, hay que tener cositas básicas en la clínica que me permita tomar decisiones acertadas. Y para hacer un hematocrito, si la muestra la tomo directa del paciente, pues utilizo el microhematocrito con heparina, que es el que tiene la línea roja, y si lo voy a tomar del tubo que ya tiene anticoagulante, lo utilizo con el tubo seco, que es el que tiene la raya azul. ¿Por qué les digo esto? Porque si yo utilizo una muestra con anticoagulante y encima le pongo heparina, me va a subir de 0.2 a 0.4 las proteínas o más. Doctora, ¿me puede repetir aparte? ¿Cuál? Ya eso de las tirillas que no entendí bien. Bueno, los microtubos o los tubos de hematocrito vienen en dos formas. Los que están secos, que son los que son rojos,
Perdón, los que tienen heparina, discúlpenme, heparina tienen los que son rojos. Esos son los que utilizamos cuando la muestra la tomo directamente el paciente, es decir, coloco la aguja o coloco el catéter y voy a tomar la muestra. ¿Mm? Pero los secos, que son los azules, son los que utilizo cuando ya la muestra tiene anticoagulante, o sea, está en el tubo lila o está en el tubo azul o en el tubo verde. ¿Por qué? Porque si yo pongo más anticoagulante el que solicita la muestra, y ustedes pueden hacer ese ensayo, el anticoagulante me sube el valor de la proteína cuando la mido por el refractómetro y me da un error. Entonces siempre traten de utilizar bien los tubos, secos o con heparina. ¿Claro ahora sí? Sí, muchas gracias. Entonces, tengo una pregunta. Señora, En el caso de no utilizar los micros, sino el tubo como tal, el rojo en la centrífuga, el valor de las proteínas debe ser similar al que marca con la micro en el tubo de micro, pues. tienes que tener cuidado ¿O hay porque alguna diferencia? si tú vas a medir en la microcentrífuga, la proteína utilizando el tubo azul te debe dar lo mismo que si centrífugas el tubo del que obtuviste la muestra, es decir, el lila. Ojo, porque una cosa es medir proteínas del plasma y otra cosa es del suero. Recuerden que el plasma tiene las proteínas de coagulación, entonces la proteína te va a dar un poquito más elevada. En el suero tú no tienes las proteínas de coagulación. ¿Claro o no claro? Claro, gracias. Entonces, si vas a usar el tubo lila para proteína plasmática, por eso uno ve en el cuadro hemático en el resultado proteína plasmática total cuando uno las mide del plasma. Y si no, te dice proteína total. Y si es solo proteína total así seco, quiere decir que es proteína del suero. ¿Claro o no claro? Claro. Sí, señora. Listo. A ver. Entonces, cuando yo voy a obtener una muestra, recuerden que siempre tengo que calcular cuál es el volumen sanguíneo del animal y el porcentaje de ese volumen sanguíneo que yo puedo usar. Entre más grande el animal, esto es directamente proporcional, ¿no? Entre más pesado el animal, más grande, pues mayor volumen sanguíneo va a tener. Si usted va a coger un animal de 100 gramos, pues va a tener su proporcionalidad, ¿cierto? Al que va a coger de 1 tonelada. Recuerden esto siempre, y eso molesto mucho, sobre todo con los que se dedican a perros, gatos, silvestres, mascotas no convencionales. Ojo con el volumen de sangre que sacan de animales pequeñitos, porque pueden pasar de tomar una muestra a dejármelo hipovolémico. ¿Listo? Entonces, ¿qué es importante aquí tener en cuenta con ellos? Que aproximadamente, y dependiendo la especie, vamos a tener que el volumen sanguíneo puede oscilar desde el 3% del peso del animal hasta el 11%. Entonces, esta tablita siempre les recomiendo que se la aprendan. Yo por lo general le digo a mis estudiantes más del 5% del volumen sanguíneo no lo calculen en animales pequeños. ¿Por qué? Porque me pueden sacar más sangre de lo debido. Y es más, el volumen sanguíneo máximo a extraer de un animal es el 1% de su peso. Es decir, que si el animal me pesa 1 tonelada, ¿cuánto puedo sacar máximo de sangre? A ver, el 1%. Un litro, ¿Cómo? Un litro. un litro. ¿Cuál es el 1% de 1000? 10 litros. 10 litros. Litros. 10 litros, 10 litros. Ahora vamos para los chiquitos. Si yo tengo un animal que me pesa 200 gramos, ¿cuánto le puedo sacar de sangre? ¿Todos ml? 0.2 ml. 0.2. Exactamente. ¿Si ven la diferencia en volúmenes? Y si saco más, mato al paciente. Así de sencillo. Lo entregan en una hipovolemia y anemia de paso. Entonces, ojo,
siempre tengan esta cuenta clara. Más del 1% no le puedo sacar al paciente, punto. Y yo soy experta en trabajar con góticas de sangre, pero lo he hecho. Entonces, ojo también con eso, ¿cuánto voy a sacar? Por eso uno también trabaja equipos específicos para animales grandes y para pequeñitos. Entre menos muestras yo pueda utilizar, más optimizo la sangre que me envíen al laboratorio. ¿Listo? Por ejemplo, sin hablar mal de los colegas, pero las bacteriólogas tienen un vicio de que si no les llegan 5 centímetros de sangre no trabajan. Y llega y uno se toca Sí, la... sí, me pasa. ¿Cómo le voy a sacar 5 ml de sangre a un gato que no pesa ni 1 kilo? ¿Sí o no? ¿Les ha pasado o no les ha pasado? Todos los Sí, días. señora. Entonces, pilas, porque es que yo no puedo exigirle a alguien que me saque 5 centímetros de sangre cuando el paciente ni siquiera los tiene. Entonces, acuérdense, clave, 5% de volumen sanguíneo, máximo 1%. Esta súper diapositiva un poquito cargada tiene una particularidad y es que les va a dar a ustedes el vaso sanguíneo para extraer sangre y pues el anticoagulante preferido. Como anticoagulante que me mantenga la morfología a nivel de línea roja, línea blanca y plaquetas, en mamíferos utilizamos EDTA. Pero en aves, peces, reptiles, anfibios y artrópodos, el anticoagulante de elección es la heparina de litio. Ahí sí, de ahí no me muevo por mi experiencia. Y como observan ustedes acá, a mí que me encanta esta figura, pues las mascotas convencionales son un dolor de cabeza porque no las sabemos manejar. ¿Listo? Entonces podemos encontrar diferentes especies de mascotas no convencionales o animales de zoológico. Miren esta belleza, me encanta. Para extraer sangre o hemolinfa. Entonces, ¿qué es importante acá, señor? O sea, sigo viendo. Ah, ya pasó la diapositiva. ¿No? No, nada. Entonces, ¿qué es importante aquí? Que ustedes Profe, yo quería Sí. preguntar qué es esto, qué es, no entiendo, no entiendo qué es animalitos. No ¿Cuál es? alcanzo a distinguir. El primero al lado de la tortuga. Ah, ok, eso es un sapo Ah, ya, una rana. Ok, y es listo. ventral. Estamos ventral a él. Ah, ok, listo. Gracias. ¿Por qué les coloco esto? Porque tenemos que ampliar un poquito más la mente. Y a mí me la han ampliado todos los colegas que llegan y me preguntan, ven, si yo quiero sacar una muestra de esto, le digo, pues tráigala y yo la proceso. Porque ya me ha dado la experiencia de decir, bueno, por este lado me voy, por aquí le busco parámetros, ya uno el ojo le ayuda. Pero siempre tengan en cuenta que todo se puede hacer si el profesional de laboratorio sabe dónde y cómo manejar las muestras. Ahí tienen ustedes, y de todo eso yo he trabajado muestras. La más curiosa es la del artrópodo, la de la tarántula, porque ya no trabajamos células así, trabajamos plasmocitos, las líneas celulares son totalmente diferentes, pero se puede trabajar. ¿Qué es más a nivel de investigación? Sí, porque la salud de la tarántula, así como con la hemolinfa, todavía falta mucho para aprender, pero se pueden trabajar. Entonces, ojo, cuando van a tomar una muestra, sepan qué vena y dónde está, ¿no? No vayan a ir a ciegas. Y ya saben, mamíferos, EDTA, aves, peces, reptiles, anfibios y artrópodos, heparina de litio. ¿Claro hasta ahí? Sí, doc. Sí, Listo. señor. Estos links son algunos videos para observar toma de muestras en estas especies. Hay algunos que fallan con elementos de protección personal. Hay técnicas que hay que tener cuidado. Hay algunas que tienen hasta anillos y cadenas y un montón de cosas que ya sabemos que es peligroso usar cuando uno maneja animales. Pero sí quiero que se los vean durante la semana. En la plataforma se los coloqué. Mírenlos porque esto le ayuda a uno muchísimo, sobre todo cuando a veces tiene uno dudas de cómo tomar una muestra. Hay que buscar los videos tutoriales. ¿Listo? Listo. Y el dolor de cabeza de todos un frotis. Esto es una maravilla.
Que me envíen a mí los frotis así, maravilloso. ¿Por qué les digo un frotis? Si yo quiero que me hagan un análisis morfológico de una muestra de sangre, por favor, manden el frotis. A veces se altera y sobre todo los que tienen que enviar la muestra muy lejos, que no está dentro de su ciudad, el laboratorio, es mejor que envíen la muestra con un frotis para que se haga la morfología. Las células pierden su morfología con el paso del tiempo. Por eso es que uno dice, la muestra se debe procesar de forma rápida a la toma. Que sí, todavía puede estar a 3 horas el veterinario y necesita escuadro hemático tranquilo, tráigalo en refrigerado, pero de todas formas, si se me va a demorar mucho la muestra, un frotis me ayuda a mantener la morfología. Y así ustedes me tienen que hacer los frotis en la práctica. ¿Listo? Allá tienen que Entonces, yo llegar. tengo una pregunta. Dime. ¿Hay alguna diferencia entre el frotis de una muestra de una vena cefálica a la yugular? Pues, ¿alguna diferenciación? No, no porque son sangres centrales, por decirlo así. Sí Ok. hay diferencia con el de periférico, que son los capilares, que son los que toman de la oreja o de la cola o de la uña. Porque esos frotis por lo general uno los maneja muy delgaditos para buscar hemoparásitos o bacterias hemotrópicas. Pero en general, no, los frotis tienden que tener casi el mismo patrón, cabeza, cola, cuerpo, ser delgados y que se permitan leer. Pero no, en Profe, una pregunta. diferencia no, señora. Porque en esas venas, así en esos microcapilares, se encuentran esos hemoparásitos. ¿Es por el tamaño del capilar que se van acumulando ahí o tiene que ver con otro tipo de cosas? Recuerda que los parásitos y las bacterias hemotrópicas, el cuerpo cuando los detecta dispara el aumento de la temperatura para... Es como la unión, los inmunocomplejos, ¿sí? No, O los no, o sería el... riñón. Ok, sería Y solo... Ah, entonces quedan ahí. parásitos tienden a desplazarse hacia las venas periféricas y los capilares buscando menor temperatura. Ah, ok, listo, listo. Entonces, por eso por eso uno les dice, por favor, tómeme el frotis de sangre periférica capilar en pico febril, que van a estar allá. Mientras el animal Ok. está en pico febril, ellos siguen circulando por sangre central. Ah, ok, Bueno, listo. Gracias, profe. Gracias. ¿Preguntas? Bueno. Ojo con la muestra de sangre para transfusiones. ¿Por qué? Porque se maneja diferente. Ya hablamos de un paciente en el que no le puedo sacar más del 1% del volumen sanguíneo y eso aplica para la muestra de sangre y para la transfusión. ¿Listo? Cuando yo voy a hacer transfusiones, tengo que tener claro que tengo que tener material de desinfección, catéteres especiales, apósitos para desinfección y pues material útil de acuerdo a lo que voy a hacer. El ideal es que ustedes tomen las muestras para transfusión de sangre en las bolsas para transfusión. ¿Por qué? Porque pues las van a encontrar, miren, de 75, 150, 250, 350, 450, 1000 todavía no las consiguen en el país. Pero son bolsas que vienen específicas con anticoagulantes ya definidos en concentración, que tienen sus mangueras específicas siliconadas y aparte de eso, pues me aseguran que la mezcla de sangre con el anticoagulante sea el ideal. En mi época, hace muchos años, nos tocaba prepararlas con las bolsitas de suero que sobraban, colocábamos el anticoagulante, las esterilizábamos y era lo que teníamos a la mano porque era intocable una unidad de sangre. Entonces ya ahora ustedes, afortunados del progreso de todo lo que sufrimos nosotros, pues pueden tener acceso a esto. Pero el ideal es hacerlo. ¿Qué otra cosa? Cuando yo tengo que obtener volúmenes inferiores a 75, utilizo los buretroles con volúmenes de anticoagulante acordes al volumen que voy a extraer. Si son 50 centímetros, 30 centímetros, 20, porque ustedes pueden tener pacientes chiquititos. Un gatito de esos que venga anémico y por proteinémico que requiera transfusión, sí, es un gatico que ustedes van a decir, pero no necesita sino 20 ml.
Claro, no necesita sino 20, no se los ponga y verá que se muere. Entonces, tengo que también manejar el material para ello. ¿Listo? A ver si por aquí aparece o no aparece. Tenemos también, miren, las llaves de 3 vías. Miren las jeringas con tapones. Ya sabemos que este tapón no usamos. Las pinzas. Todo lo que ustedes necesiten a la mano para no estar corriendo. Ahí, por ejemplo, me hizo falta el venoclisis con filtro. Cuando vayamos a hacer la práctica, por ahí a alguien se le ocurre, me escriben y yo les llevo ese material para que lo revisemos allá por si no lo conocen. Yo tengo acá eso. Y ojo con los anticoagulantes que utilicen. Yo no soy amiga de utilizar sangre refrigerada con los animales. ¿Por qué? Porque no nos digamos mentiras, juega uno con la buena fe de las personas, pero digamos que está bien. Pero por lo general, cuando las transfusiones son a menos de 24 horas, pues no es necesario gastar tanto en bolsas de anticoagulantes de citrato de dextrosa y se puede utilizar heparina, normalita a proporción adecuada. Si ya me voy a demorar con la transfusión, es decir, trabajo en un banco de sangre, ok, yo trabajo ya aditivos que me permitan mantener la morfología y función celular. Si ustedes se dan cuenta, casi todos manejan dextrosa, porque hay que asegurar el suministro de glucosa a las células o si no se mueren. ¿Listo? Y obviamente, pues anticoagulantes. Entonces, ahí les da a ustedes esta imagen la posibilidad de que, de evaluar cuál es el anticoagulante que van a usar. Pero si me preguntan a mí en la práctica, nosotros muy pocos hemocentros de veterinaria tenemos y casi siempre manejamos sangre fresca para transfusión. En cambio, si yo utilizara plasma o plasma rico en plaquetas o crioconservados, sí me permite mantenerlo congelado durante más tiempo. ¿Listo? Hay otra cosa importante y es que ahora se hacen las aféresis, que es la separación de las células. Pues eso también es importante mirar si va a trabajar solo plasma, pero pues es más que todo en humanos que se hace. Que se sienta uno ahí, lo conectan a una máquina y la máquina va separando el plasma y le deja a uno la celulita. Que lo utilizan mucho plasma rico en plaquetas para operaciones, ya no necesitan colocarle tantos glóbulos rojos a un paciente. Eso todavía nos falta un poquitico más para llegar allá, pero se puede llegar. El ideal es eso, transfundir lo que necesitamos. A mí me pasaba mucho cuando estaba recién graduada, trabajando en una clínica de caballos, que nosotros teníamos que extraer toda la muestra de sangre y separar porque el médico solo quería plasma, pero igual nosotros teníamos que sacar toda la sangre, mandarla a centrifugar, separar el plasma y transfundir el plasma. Entonces, ciertas tecnologías todavía nos falta jalarlas un poquito más a la veterinaria, pero pueden ser útiles. ¿Listo? Listo. Una preguntita, doctora. En el anterior cuadro, y aparece ahí. Ya. Eso, en ese. Por ejemplo, cuando habla ahí de anticoagulante, preservante, ACD, citrato de dextrosa, ¿en la bolsa de transfusión vienen esos dos o es uno de los dos? No, viene todo eso mezclado. Ah, todo mezclado. Todo Ah, ya. precisamente porque te va a entregar los elementos críticos para el Sí, mantenimiento de la vida de las células, porque tú no puedes transfundir células muertas. claro. Entonces, por eso, pero te lo da todo. Ojo, porque entre más tenga, más costoso. ¿Listo? Porque Sí, estas señor. unidades se consiguen, pero en farmacia humana. Pero son Ah, más. ya. ¿Listo? Sí, señor. O sea que ese que trae dextrosa, adenina, fosfato, básico de sodio, cloruro de sodio, ¿sabes? Claro, esa cuesta más que los otros. Claro, eso alcanza a costar más, pero te da más tiempo de vida. Entonces, esos tipos de anticoagulantes, por eso se los digo, eso lo trabajan en hemocentros. Nosotros como trabajamos sangres muy frescas, no trabajamos ese tipo de muestras. Si usted va a montar un hemocentro, sí, tiene que llenarse de todo ese tipo de
de anticoagulantes específicos para asegurar entregar un producto adecuado. ¿Listo? Listo, muchas gracias. Bueno. Ahora bien, yo les decía a ustedes pueden tener plasma congelado, plasma fresco, factores antihemofílicos, crioprecipitados. Bonita esa error de ortografía que acabo de ver, pero bueno. Plasma rico en plaquetas. El plasma rico en plaquetas, ¿se acuerdan que lo usamos mucho en qué patologías? Articulares degenerativos. Sí, ¿y en cuáles más? Yo lo utilizo para cuando hay úlcera en el ojo, más que Sí, todo. más. Úlcera corneal. Ahí les falta. Heridas con difícil cicatrización. También es. Repitalización. Sí, señor, Sí, repitalización. revitalización. Paciente quemado también. Sí, señora. Que ustedes el plasma rico en plaquetas, miren, es de uso inmediato. Por eso es que no es tan fácil decir, ay, sí, yo voy a comprar. No, está ahí el paciente, sáqueselo, ármelo y entréguelo de una vez. A mí me encanta hacer plasma rico en plaquetas para eso que describen ustedes. Me parece muy útil, muy chévere, pero siempre se lo digo a mi colega. Pida al paciente, quédese con el paciente mediodía, porque hasta que yo no obtenga el volumen que usted necesite, yo no voy a dejar de pinchar ese paciente. Y segundo, deme el tiempo para hacerlo bien. Y tercero, úselo de inmediato. Por eso es que nosotros hablamos, listo, ustedes mandan con el gotero al propietario para las úlceras corneales. Primero, si les soy honestas, ¿qué hacen las plaquetas cuando encuentran una superficie diferente a los glóbulos, a los del epitelio vascular? Se adhiere, ¿no? Pueden adherirse. Entonces ustedes mandan un Cosa. plaquetas y adivine el plasma rico en plaquetas, ¿qué termina siendo? Plasma, porque las plaquetas están adheridas. El plasma rico en plaquetas se prepara y se coloca en los tubos Vacutainer secos. ¿Se acuerdan ese blanco que les mostré que no tiene nada? Sí, en ese. En Sí, ese. ¿Y cómo se le dice al propietario que lo use? Cada vez que lo use, sáquelo con una jeringa aguja de insulina, me quita la aguja y le pone las gotas al paciente en los ojos. Y me cambia la jeringa cada vez que lo aplique. ¿Por qué? Porque si ustedes la reutilizan, pasa lo mismo. La plaqueta se va adhiriendo al material reutilizado. ¿Ven como un detalle básico como saber dónde poner los medicamentos ayuda a que funcionen o no? Miren, el plasma rico en plaquetas es útil, pero yo sí he visto muchos fracasos porque no lo saben manejar. Las ¿Y se pueden enviar en tubos lilas o azules o solamente en los blancos? no, porque es que el azul y el lila tienen anticoagulante Sí, y no es Urinalis. solamente en los grises entonces, no, blancos. blancos. En su defecto, Yo los mando en un Ependor a veces. Ependor perfecto, sin nada. perfecto. Ajá. No lo vayan a mandar en tubo rojo. ¿Por qué? Bueno, serviría y no serviría. Acuérdense que Tiene el plasma Activa la promotores de la coagulación. ¿no? Entonces, pilas porque el tubo rojo se las puede activar. ¿Cuál es el problema? Que se lo activa todo de una. Entonces, el plasma rico en plaquetas es bueno, pero como les digo, inmediato. Si usted lo va a dejar para que el propietario se lo dé en goticas, tiene que saberlo manejar porque las goticas de los primeros días funcionan y ya después no funcionan. Y si no le toca Doc, armar, señora, ¿se tiene que refrigerar? no, sí, tiene que manejarlo refrigerado. Si usted le va a enviar, por ejemplo, por una semana al paciente, y eso sí revisen la literatura, ya les tocaría dejar el congelado para los demás días y sacar ya un vialcito diario, lo que se vaya a gastar el propietario. Aunque corren el riesgo que las plaquetas se granulen al congelarse. El tema del plasma rico en plaquetas, por eso siempre se recomienda fresco. Pero funciona. Yo siempre he dicho que si le ha funcionado la técnica como la tiene, no la cambie.
Sí, sí le funciona así, pero cuidado con los tubos donde meten las plaquetas, ¿no? Los goteros ya sabemos que no, porque las plaquetas se adhieren a las paredes y lo único que van a poner es plasma. ¿Preguntas adicionales? Y en el caso de usar el Ependor, ¿no se adhieren también a las paredes o es menos la adherencia que en el caso del gotero? Tienes que ver si vienen siliconados o no. Si es un Ependor Ok. ordinario normalito, se va a pegar. Ok, Si perfecto, es gracias. problema. Por eso uno prefiere los tubos secos o por mucho los tubos taparroja, por muy mal que estén. ¿Listo? Ahora bien, nosotros en este momento ya tenemos una casuística más o menos interesante con pacientes con problemas de coagulación por deficiencias de factores de coagulación. Igual, podemos obtener plasma crioprecipitado, factores antihemofílicos. Pero lo mismo, ¿quién me lo prepara y cómo me lo prepara? Por eso es que a veces ustedes optan por sangre completa o plasma. No se complican, entregan todos los factores de coagulación sin problema. Entonces, si ya son muy específicos, pues ya se pueden conseguir los sintéticos, factores de coagulación sintéticos, y se administran al paciente. ¿Listo? Doc, yo ahí tengo una preguntita. ¿Cuánto tiempo tiene como de vida útil ese plasma que uno, por ejemplo, centrifuga para poner a un paciente, bien sea para subir proteínas, unos pacientes de parvo o para lo que sea que necesites el plasma? Si tú lo manejas congelado, te puede, por lo general en nuestras condiciones, congelado a 20 grados, a menos 20 grados centígrados, tú lo puedes manejar 1 o 2 semanas. Yo no recomiendo Menos, más. Dime, menos 20 grados. en Ok. los 20 grados. Es lo mínimo, ¿no? O sea, el congelador de la nevera tradicional no te va a servir. Es a menos 20 grados. Listo, Doc. Y Y pero de entonces, digo, de unas, pronto de forma, no sé, ¿al cuánto tiempo se desactiva? Que yo diga, se lo voy a poner en infusión, pero si se lo dejo, no sé, más de 5 horas ya no sirve. ¿O cómo lo puedo usar? si es plasma, sí te sirve. Ahí lo único que tienes que tener en cuenta es que si lo descongelas una sola vez. Y si lo vas a temperar, no me lo suban a más de 25 grados. Por supuesto, que se descongele solo, me han dicho. Solo una vez, exacto. El plasma solo se congela y se descongela una sola vez. Si tú lo vuelves a congelar, ya no sirve para nada. ¿Mm? ¿Ustedes alguna vez han tenido que dar vía oral plasma a algún paciente neonato o nunca les ha tocado? O ni se les ha No, por ahí. ni se me ha ocurrido, de hecho. Cuando uno tiene pacientes que llegan a clínica neonatos que no han consumido calostro y uno tiene por ahí un plasma congelado que no está haciendo nada, sáquelo. Obviamente que de especie a especie, ¿no? No me la van a dar de perro al gato, ¿no? O de caballo a vaca. Se lo administra y como está la porosidad del intestino, él absorbe las inmunoglobulinas. Si no tiene la capacidad de inyectárselo, ¿no? O sea, Es si tengo como inyectárselo mejor, o sea, si se le puede coger una vía, no sé, las a un neonato, lo mejor manipulas en vena. y aseguras de una vez el volumen sanguíneo y aseguras que todo va a quedar en sangre. Si no tienes cómo inyectárselo porque no hay vena, porque está hipovolémico, porque no pudiste, vía oral, pero siempre que sea neonato, ¿no? Si ya pasó 2 o 3 días, pues ya le toca vena a la buena o a la mala. Que, ¿Listo? Doctora, es decir ética. que de pronto con problemas de la madre uno podría tomar, bueno, problemas de que la mamá no pueda darle de amamantar, podría tomar sangre y utilizar el plasma en sus hijos. Sí, claro. Es que esa es una bueno, teniendo en cuenta que no vayan a tener problemas de isoritrolisis neonatal, ¿no? Yo soy un poco fatalista, pero prefiero ser fatalista y no confiar. Si Sí, el claro. problema es que la madre no lo quiere amamantar porque es mala madre, ustedes pueden extraer un volumen sanguíneo de la madre y colocarle el plasma a la cría endovenosa y listo. Aseguró usted las inmunoglobulinas. Gracias, doctora. Esas son terapias muy nuevas que se han, pues muy nuevas, no, eso ya lleva sus años, pero son alternativas en esos casos.
siempre asegurando que el paciente, que el neonato tenga inmunoglobulinas, anticuerpos. Igual, cuando veamos la parte práctica y ahorita más adelante, siempre recuerden hacer pruebas de compatibilidad antes de poner esas esos componentes sanguíneos, ¿no? Si no los hacen, nos pelamos porque pueden matar al paciente de un shock anafiláctico. En esta gráfica, no he podido quitar esa línea roja, en esta gráfica lo que ustedes van a ver es cómo se obtienen el plasma rico en plaquetas, el paquete celular, el plasma fresco, cómo se hace un plasma congelado, un crioprecipitado, un supernadante, un concentrado de plaquetas o un plasma rico en plaquetas. Igual pues ustedes tienen esta presentación ahí, imprímanse las diapositivas que son claves para su trabajo, ¿listo? ¿En dónde encontramos la presentación? O sea, los archivos que tú tienes. En el Teams, en el grupo que dice hematología 22-2, tú te metes ahí en la partecita de arriba, dice archivos y ahí dice material de clase y ahí las encuentras. Bueno, voy a robarles un momentico y ya terminamos. Doctora, qué pena. ¿Y la grabación de esta clase, dónde se consigue? ¿También allí? Mismo donde estamos en el chat del Teams. Ok, gracias. ¿Listo? Ojo con transporte de muestras. Yo creo que lo máximo que nosotros en este momento estamos haciendo es embalar muestras para mandar a Estados Unidos o a Australia o a Europa para el diagnóstico de anticuerpos de rabia, ¿cierto? Eso es lo más lejos que mandan una muestra. Sí. Entonces, ojo por lo siguiente, no los voy a asustar, pero sí los voy a prevenir. Cuando nosotros manejamos muestras por transporte, trabajamos o por guías de transporte terrestres, fluviales, marítimos o por la más exigente que es la IATA, que es la Asociación Internacional de Transporte Aéreo. Esto es estricto, ¿por qué? Porque acuérdense que puede generar hasta problemas y pues vamos a ser honestos. El bioterrorismo se mueve en este momento en el mundo como una amenaza ya de guerra. Ya acuérdense que dicen que las guerras bélicas serán las últimas ahora porque aquí para adelante son guerras biológicas y químicas. Y obviamente adivine cuáles son los microorganismos que más se van a mover, los zoonóticos. ¿Cuáles son los que más se van a mover? Los que se transmitan por aire o por agua. Y ahorita pues hablamos de eso. Entonces, ojo con estos dos documentos, el del link y la guía sobre transporte de sustancias infecciosas, porque sobre eso nos vamos a basar. ¿Listo? Entonces, ¿qué tenemos que hacer nosotros? Primero definir si son sustancias infecciosas tipo A o tipo B. ¿Qué tienen de diferencia? Pues que unas son capaces de infectar animales sanos y otras, pues animales enfermos. La más grave es la que infecta a humanos y animales sanos porque son aquellas que generan un proceso de peligro, son las que causan peligro al ambiente. Entonces, ¿qué hay que tener en cuenta con ellas? Que tienen que estar clasificadas, tiene que avisarse y tiene que pedirse en algunos casos permiso. Si yo sospecho que tengo un paciente con anthrax, yo no puedo mover esa muestra sin un permiso. O sea, yo tengo una muestra aquí, la tengo que sacar del país, olvídese, o sea, la tengo que entregar al ICA y el ICA mira qué hace. Pero si es la de suero rábico, pues es el suero para diagnóstico de anticuerpos de rabia, no tiene restricción. Pero que yo quiera mover un cerebro de un animal con rabia, no, queridos, se lo tiene que mandar el ICA y ya el ICA de ahí para adelante se encarga. Si él tiene que mandar la muestra fuera del país, el ICA es el que lo hace. No se metan a hacer cosas más allá. Se los digo por qué. Porque primero, el ICA los multa y segundo, ustedes se meten en un lío. Entonces, cuando yo voy a trabajar una muestra embalada y sean un poquito más creativos, menos psicorrígidos, pero el principio que sea el mismo. Triple empaque. ¿Cuál es el triple empaque? El empaque que tiene la muestra, el empaque que contiene el contenedor de la muestra y el empaque externo, que es la nevera y coparentes. Por ejemplo, ustedes pueden trabajar el tubo, una bolsa Ziploc con papel y la caja de icopor con un papel y la pila de gel refrigerante o hielo.
¿Por qué lo tienen que hacer así? Porque debe evitarse el derrame. Entonces, en el envase secundario tiene que haber suficiente material absorbente, en este caso sería papel, para que me absorba la totalidad de la muestra. Imagínense ustedes mandando un suero que se reviente el frasco y haya sangre o suero por todo el avión. Eso ya es una alerta biológica y lo más grave de eso es que, primero, usted ya declaró que no manda nada de riesgo biológico ni de bioterrorismo. Segundo, que todo lo que haya tenido contacto con esa muestra se daña y tiene que ir a incineración. Y tercero, que le llega la cuenta de cobro a la clínica o a usted, querido, porque todo el daño que se genera en una empresa transportadora por una muestra mal embalada, se la cobran el que la envió. Entonces yo por eso molesto tanto ojo con los embalajes. Asegúrense que de lo que envían, papel suficiente para que absorba, porque si de esa caja sale algo, a usted le cobran. Yo no sé si ustedes han visto en el aeropuerto cuando la gente se va de chistosa y trae botellas de licor sin un adecuado protección, no las envuelven bien entre la ropa y se golpean y se riegan. ¿Ustedes no han visto lo que pasa en un aeropuerto cuando encuentran un derrame de líquido? ¿O sí? No, nunca he visto. Primero, dan la alarma al piloto y el piloto tiene que dar la alarma para que vengan a hacer la contención del líquido. Paran el desembarco de maletas, paran todo, las maletas que tienen contacto con el líquido las apartan. Revisan qué fue lo que se rompió. Si fue una botella de trago, listo, no hay problema. Hacen la contención básica, pero si llega a ser una muestra, empieza toda la alarma de biológico, de riesgo biológico, y muchas personas pierden su maleta. Todo lo que tuvo contacto con eso se va a incineración y no importa de quién, de nada. Ahora bien, ¿qué pasa con esas personas? Pueden demandar la aerolínea y la aerolínea le entrega a usted la demanda. Y encima la aerolínea lo demanda por las demandas que recibió. Entonces, ojo, que esto es de muchísimo cuidado. Claro que yo, como les digo, yo soy fatalista. Yo les muestro el peor escenario para que se pongan las pilas y lo hagan bien desde el comienzo. Realmente nosotros no mandamos volúmenes de sangre tan extensos. Y segundo, nunca envíen ningún recipiente de vidrio. Siempre plástico. Si colapsan, acuérdense que el plástico es más maleable, más elástico. Un vidrio estalla. Entonces, no queremos eso, siempre plásticos. ¿Listo? Y los etiquetados. Siempre nosotros tenemos que tener en cuenta los etiquetados de muestra biológica, este lado arriba, el remitente, el destinatario. Si voy a trabajar muestras para laboratorios de referencia internacionales, tengo que mandar qué es, cómo manejar y es más. En algunas ocasiones, la empresa transportadora por elección de biológicos es DHL. ¿Ustedes se acuerdan cuando hicieron el show de las vacunas? El show de las vacunas, ¿qué empresa las trajo? DHL es la única empresa que en nuestro país maneja transporte de biológicos, ya sean vacunas, muestras y demás, a nivel internacional. ¿Listo? Y lo otro súper importante es que ojo con el material refrigerante. No manden gases, nitrógeno líquido, a pesar de que nosotros a nivel mundial movemos semen, embriones con nitrógeno líquido, eso tiene un manejo especial. Preferible hielo seco, pero no nos da los menos 196. El nitrógeno lo maneja diferente la IATA. Y es más, casi no le gusta moverlo, eso casi siempre se mueve por barco. ¿Nosotros qué tenemos para manejar en cuanto a refrigerantes? Hielo, pero recuerden que el hielo va en un contenedor grueso porque el hielo fractura o daña porque se vuelve cristal y rompe el contenedor. Entonces ustedes hacen una bolsa de hielo y cuando descongelan se riega. ¿Por qué? Porque rompe el plástico. Se maneja hielo seco, que es el más seguro y el que a veces obligan ciertas transportadoras. Es importante también reportar qué tipo de refrigerante lleva. El refrigerante, que es el que más usamos hoy en día, hielo seco, es lo que se trabaja. Y obviamente, pues tener en cuenta que el hielo seco es de predilección para sustancias infecciosas que tengan microorganismos de la categoría
aquellas bacterias que son capaces de enfermar, bacterias, bueno, todos los microorganismos que enfermen animales y humanos sanos. Eso es lo que se maneja ahí. ¿Qué más es importante? El contenedor, ¿no? Ustedes están muy familiarizados con este tipo de contenedores. Para mí es lo mejor. No se metan con hielo de agua porque es muy engorroso y siempre termina siendo charco. Y si esa agua le entra a la muestra, se le dañó su muestra. Y el hielo seco, única y exclusivamente cuando lo requiera, porque es costoso. ¿Listo? Aquí están los logos, ustedes pueden revisarlos, le echan un ojito, muestras clínicas, sustancias infecciosas, ya les dije, este lado arriba, los datos del remitente, del no, cuando se utilicen, miren, contenedores líquidos, nitrógeno líquido. Esta es la etiqueta que debe haber, ¿listo? Obviamente nosotros no enviamos inflamables, ¿no? Súper importante. Porque, pues, por aéreo no te van a mover un inflamable. Vamos a dejar hasta ahí y la próxima clase trabajamos factores que alteran las muestras, los errores preanalíticos, analíticos, posanalíticos y empezamos ya a ver hematopoiesis. ¿Listo? ¿Preguntas? De todos modos, por favor, revisen las presentaciones. Doctora, pues de Listo. pronto eso será parte en la próxima clase, pero quería preguntarle cuál es como el tiempo óptimo de espera de una muestra de sangre entera en tubo tapalila, desde que se recibe en el laboratorio hasta que se pasa por el equipo o se hace la lectura. El ideal es que apenas llegue al laboratorio se pase, máximo, máximo. El tema es que máximo desde que se toma la muestra hasta que se procesa sin alteraciones morfológicas son 4 horas bajo refrigeración. Ok, sí señora. Y otra pregunta que tenía es que, bueno, con las que se toman para bilirrubina, las muestras para bilirrubina en los tubos ámbar o cubiertas con el papel aluminio, deben permanecer incluso dentro del laboratorio con el papel aluminio, por ejemplo, hasta que se vaya a hacer el proceso. Sí, señora, porque es que hay laboratorios que entra la luz del sol. ¿Y la luz artificial también afecta? No, uno pensaría que no, pero si hay luz natural en el laboratorio, o sea, si tú tienes el laboratorio con ventanas donde entra luz del ambiente, tienes que asegurar que estén oscuras. Ok, muchas gracias. Completamente cerrado y no hay luz ambiental, no hay lío con la luz artificial. Listo, muchas gracias. Bueno, ¿algo más? Doc, yo tenía una Bueno, pregunta con el tema de las entregas, los trabajos y actividades. ¿Eso tiene fecha límite? Es que yo vi que habilitaste de una vez 3 temas.